gracias. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el honor de darles, como siempre, la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política y económica que organizamos con la colaboración de BT, Red Eléctrica de España y Asisa. Hoy tenemos la satisfacción de recibir como ponente de esta tribuna al vicepresidente de Países del Banco Iberoamericano de Desarrollo, BID, don Alexandre Meira d'Arròs, al que va a presentar el presidente de INECO, don Isaac Martín Barbero. Don Isaac, la tribuna es suya. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al Fórum por esta invitación, a los patrocinadores y dar también la bienvenida al vicepresidente d'Arrosa. Como me han advertido, por si se me olvidaba, que la presentación son solo 5 minutos, voy a ver si no me desvío, porque no es fácil presentar al vicepresidente en este tiempo. Sí que diré que es difícil encontrar una persona más cualificada para hablarnos de asuntos como la coordinación y la colaboración público-privada, la multidisciplinariedad y la oportunidad y el potencial de los enfoques holísticos que sean capaces de combinar una visión amplia con un conocimiento específico de lo local. Y digo esto porque el vicepresidente d'Arrosa, que ocupa la vicepresidencia de Países desde 2014, llegó a ella después de 4 años siendo gerente de Infraestructura y Medio Ambiente y después de haber sido viceministro de Planificación, Presupuesto y Gestión y, por lo tanto, conocer el banco desde la perspectiva de la Asamblea de Gobernadores, haber dirigido la Comisión de Financiamiento Externo, haber estado en el Comité de Financiamiento y de Garantías y haber estado con un papel muy protagonista en el desarrollo de nuevos productos y servicios en materia de préstamos y garantías en el BNDES. Hay pocas personas que conozcan mejor el mundo de las PPPs y cuando me refiero a un enfoque multidisciplinar es porque me perdonarán que estando en una empresa de ingeniería y rodeado de ingenieros, un licenciado en Derecho al final se congratula de encontrarse a otro licenciado en Derecho haciendo estas cosas y, sobre todo, si además es un máster de Economía por New School for Social Research de Nueva York con un posgrado en Finanzas de Berkeley. Desde la Vicepresidencia de Países, el vicepresidente d'Arrosa se ocupa de la programación, del diálogo estratégico, de la asignación de los recursos y de coordinar la presencia en la región del banco. Creo que simplemente en esos 4 cometidos se resume algo muy próximo a casi la máxima responsabilidad estratégica del banco. Y por eso viene aquí a hablarnos de cuál es su visión a fin de afianzar el desarrollo que han conocido las clases medias en América Latina en los últimos años, a fin de ver en el desarrollo de las infraestructuras una forma de eliminar el principal cuello de botella que tiene ese desarrollo, y viene a hacerlo aquí porque considera que las empresas españolas, algunas aquí presentes y otras con las que seguro que ha tenido ocasión de verse a lo largo de estos días, pueden desempeñar un papel protagonista en ese campo. Viene en vísperas de la cumbre Unión Europea-Latinoamérica y viene porque el BID es, sin duda, un instrumento particularmente idóneo para desarrollar las PPPs de la mano del sector privado en América Latina. El vicepresidente d'Arrosa nos va a hablar de fortalecimiento institucional y los esfuerzos del BID en ese campo, nos va a hablar de lo que está haciendo el BID para desarrollar los mercados locales, nos va a hablar de por qué el BID es un socio privilegiado para hacer frente a riesgos como el de construcción,
Nos va a hablar con un conocimiento íntimo y directo del potencial que ofrece el BID para navegar los distintos marcos regulatorios y para navegar también las aguas de las indefiniciones contractuales y, en definitiva, nos va a hablar teniendo como norte fundamental el reforzamiento del diálogo público-privado que va a promover y potenciar con el desarrollo de la oficina de PPPs en el BID que cae a su cargo. En definitiva, el vicepresidente de Arrosa viene aquí en representación del BID, que es una institución que cree tanto en el papel estratégico del sector privado como para haberlo potenciado de forma sostenida a lo largo de su historia, de forma acelerada en los últimos años y como para crear una unidad encargada justamente de facilitar la participación del sector privado a la hora de hacer frente a los principales desafíos que tiene el desarrollo de América Latina y de los países de la región. Muchas gracias, vicepresidente. Es un honor presentarle aquí. Buenos días. Gracias a todos. Muchas gracias, Isaac, por su introducción, muy generosa, muy amable. Siempre que escucho una introducción que habla del currículum de uno, me siento más viejo. Así que, pero muchas gracias. Buenos días a todos y todas, a varios amigos que veo por la mesa de mis antiguas responsabilidades, de mis actuales responsabilidades en el banco. Así que muy bienvenidos a todos. Muchas gracias por su invitación. Para hablar de APPs en Latinoamérica, tal vez valga la pena contarles rapidito, por un par de minutos, hablar un poco de historia, ¿no? La región, como ustedes saben, pasó en la década del 80 y del 90 por un proceso de consolidación fiscal muy fuerte, ¿no? No distinto a lo que este país pasó hace pocos años. A la diferencia que la región pasó por un proceso largo, un proceso que duró más de una década y que dejó marcas muy profundas en la capacidad de los estados nacionales y subnacionales de ejecutar infraestructura, de planificar, de diseñar y de ejecutar infraestructura. Las estructuras públicas de diseño y de ejecución se desarmaron. El tejido de ingenieros del Estado, de técnicos, de conocedores profundos de la infraestructura se perdió esencialmente. Y eso es una regla que vale del Río Grande a la Patagonia, con la tal vez honrable excepción de Chile y uno u otro país que ha logrado mantener sus estructuras técnicas en su lugar. ¿Por qué digo eso, no? ¿Por qué les cuento esa pequeña historia? Porque explica mucho de la motivación que tienen los países hoy en Latinoamérica de buscar las APPs como forma de provisión de servicios de infraestructura. Claro que hay la motivación fiscal, ¿no? Como dijo Isaac, tuve privilegio de servir en el gobierno de mi país, conozco bien las necesidades de buscar fuentes de financiación afuera del balance público. No son seguramente las motivaciones más nobles para ejecutar una APP, pero son verdaderas, ¿no? Y existen. Pero yo diría que la gran motivación que tienen hoy los países de Latinoamérica en buscar esa estructura de provisión de servicios de infraestructura es la capacidad de ejecución que trae el sector privado a la mesa. La capacidad de ejecutar en un periodo de tiempo más corto y de proveer servicios de calidad mejores que el propio Estado es capaz de proveer. También, como mencionó Isaac, Latinoamérica pasó por una transformación profunda en la última década. Vimos toda una masa de latinoamericanos adentrar en las clases medias, consumiendo como miembros de la clase media, pero también esperando servicios del Estado como la clase media.
y lamentablemente nuestros estados no acompañaron esa necesidad de aumentar la calidad de mejorar la calidad de sus servicios. Entonces, buscan en el sector privado rapidez, capacidad de ejecución y calidad en la provisión de los servicios. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las limitantes? O sea, el potencial y las razones están claras. Tal vez también deber hablar de las necesidades de números, darles un poco, antes de hablar de las limitantes, hablar también del potencial, los números sobre los cuales estamos hablando. Latinoamérica invierte muy poco. Es ya casi un cliché decir que Latinoamérica invierte poco en infraestructura. Latinoamérica invierte poco, punto, ¿no? Invierte poco en formación bruta de capital, la industria invierte poco y también invierte muy poco en infraestructura. Invertimos en promedio, o sea, esos son datos de 2015, no son muy actualizados, pero nos sirve para efectos de dimensión, un 2.5% del producto en infraestructura. Y yo diría que hoy, si fuera apostar, yo diría que ese número es más bajo todavía. Pero invirtió en 2015 cerca de 2.5% en infraestructura. En un estudio que hicimos recientemente en el banco, Latinoamérica, para cerrar su brecha de infraestructura con sus competidores del sureste asiático, ¿no? Y no estoy hablando de China, no estoy hablando de Corea, estoy hablando de los demás países del sureste asiático, tendría que invertir el doble por lo menos 20 años. O sea, estamos hablando de una brecha de financiación de 125.000 millones de dólares. O sea, eso es algo que no cabe en ningún presupuesto público de los países de la región. Por lo tanto, tenemos gobiernos que quieren rapidez en la provisión de infraestructura, calidad, y no tienen cómo proveerla desde el punto de vista financiero. Van a tener que movilizar el capital privado en ese sentido. Ok, pero teniendo todas esas motivaciones, ¿cuáles son las limitantes que todavía enfrentamos en la región? Acá hay que reconocer algo de Latinoamérica. No somos principiantes, no estamos iniciando el proceso de inversión privada en infraestructura. Es importante acordarse que desde los 90 la región ya viene en un proceso de inversión, de atraer el capital privado a la infraestructura, y con procesos como acá en España, bien sucedidos, mal sucedidos y más o menos, ¿no? Bien sucedidos. Tenemos para todos los gustos en términos de lecciones aprendidas. Ahora, esa experiencia estuvo fuertemente concentrada en telecomunicaciones y transporte vial, ¿no? Rodovías, carreteras. Y fuertemente concentradas en 2 o 3 países: México, Brasil, Colombia y Chile, ¿no? 3 o 4 países. Ahora lo que vemos es una demanda, nuevamente, el Río Grande a Patagonia, mismos países con gobiernos que se puede decir poco market friendly, ¿no? Nos buscan, ¿no? Para atraer el sector privado a la infraestructura. Estamos apoyando una legislación sobre APPs, apoyamos ya se terminó. En Nicaragua, el gobierno de Bolivia buscó el banco para ayudarles a armar un marco de atracción del sector de la inversión privada en infraestructura, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los limitantes? O sea, dada esa experiencia, ¿cuáles son los retos que anticipamos y cómo el banco trata o quiere tratar el problema? En primer lugar, y creo que muchos de los practitioners, ¿no? de los que han trabajado en el sector en la región han de concordar, el principal cuello de botella que identificamos para nuestras inversiones, ¿no? Para nuestras propias inversiones y del sector privado,
es la falta de buenos proyectos. O sea, puede parecer contradictorio que haya una demanda tan grande, una necesidad tan grande de inversión y no hayan proyectos. En la región hay un diagnóstico amplio de los problemas, pero proyectos bien estructurados, bancables del punto de vista financiero, que tienen origen en una planificación seria y cuidada, son pocos. ¿Y se debe a qué? A la razón histórica que les mencioné inicialmente. Los estados nacionales en Latinoamérica perdieron su capacidad de reflexión estratégica sobre la infraestructura. Entonces, un primer mandato que el banco asumió y que promocionó en su estrategia de infraestructura, moviliza su propio capital a través de cooperaciones técnicas, pero también de financiación, es apoyar a los países a estructurar buenos proyectos, llevarlos de la mano conjuntamente de la identificación del proyecto hasta la licitación final, hasta el contrato firmado final con el sector privado. Porque creemos que proyectos bien estructurados, que tomen su tiempo en su preparación, que cuenten con lo mejor de la técnica en su estructuración, es el mejor mitigante para la sostenibilidad hacia el futuro del proyecto. Contratos bien diseñados son contratos que duran, que se sostienen en el tiempo de manera mucho más sólida. La renegociación en infraestructura es común, pero no en la frecuencia en que ocurre en Latinoamérica. Muchos atribuyen eso a los marcos regulatorios. No creemos que los marcos regulatorios de la región sean malos o necesiten grande aprimoramento. Ahora sí, la preparación de los contratos y los diseños de los pliegues sí necesitan un esfuerzo muy grande y creemos que una institución como la nuestra puede apoyar. El banco asigna por año cerca de $30 millones de sus recursos de cooperación técnica no reembolsable a apoyar preparación de proyectos de infraestructura en el sector público. Y ahora estamos trabajando con el apoyo del gobierno español, que es un socio tradicional nuestro en ese sector, en también tener una facilidad de financiación de la preparación de proyectos privados, de proyectos de APP, junto con los gobiernos. Segundo cuello de botella en la región. Mercados de capitales. O sea, la región, a la excepción tal vez de Brasil, México, Chile, no tiene mercados de capitales profundos suficientes, ¿no? Sobre todo en el mercado de deuda, para soportar ese tipo de inversiones. Acá, nuevamente, el banco, utilizando de distintas estrategias, porque son distintos retos en cada uno de esos países, apoya el desarrollo de esos mercados de capitales, sea a través de sus instrumentos de garantía, garantizando las emisiones de deuda a plazos más largos, tratando de estirar la curva de los títulos de deuda de infraestructura a más tiempo, creando mercados de más largo plazo en la región, sea emitiendo en moneda local. El banco ahora ya en Brasil, Colombia, Perú, emite en moneda local, tiene tesorería en moneda local y, por lo tanto, puede prestar en moneda local a proyectos de infraestructura. A los que son del sector saben de la importancia que eso tiene. Y también apoya a los gobiernos en construir marcos institucionales favorables al desarrollo de los mercados de capitales o los mercados de deuda para la infraestructura específicamente. Y como no podría dejar de contarles, el banco también decidió apoyar directamente el sector privado, ¿no? El banco, a lo largo de su historia, fue en un proceso de evolución sobre su visión de desarrollo, ¿no? Hasta que llegamos donde estamos, donde creemos muy firmemente, eso está plasmado en nuestra estrategia institucional, en las acciones que hemos tomado, que no existe desarrollo puramente público ni desarrollo puramente privado.
creemos fuertemente que nuestro trabajo es un continuum. No hay acción puramente pública en la región que no afecte al sector privado y no hay acción privada que de alguna manera no afecte el interés público. Por lo tanto, tenemos que trabajar en ese continuum público-privado, coordinando nuestra capacidad pública y nuestra capacidad privada. Pero en esta visión nos faltaba un brazo fuerte que nos pudiera apoyar directamente al sector privado de la región y trabajando en la región. Entonces, hace algunos años, un par de años, nuestros ministros, nuestros gobernadores, nos dieron el mandato de crear una institución exclusivamente al sector privado, que prestara al sector privado en todo el abanico de instrumentos necesarios, yendo de equity a deuda, pasando por garantías, advisory services. Y finalmente, en el 1 de enero de 2016, esa institución, llamada la Corporación Interamericana de Inversión, entró en operación. Ahora ya después de un año está a 100% de su capacidad operativa. Hemos reclutado capital humano de la banca de inversión, del sector privado especializado, para estar seguro que teníamos también la mejor gente que nos pudiera aconsejar y seguir en ese proceso. Es una institución que posee un balance propio, de manera que se puede apalancar de manera mucho más agresiva que el banco, que es una institución pública, AAA, que tiene sus restricciones y que ya está trabajando en la región. Salimos de trabajar, de estar alrededor, prestando al sector privado alrededor de $2.000 millones para un pipeline, un portafolio de proyectos este año de casi 6, y seguiremos creciendo, ¿no? En países como Brasil salimos de una demanda muy influenciada por la recesión, ¿no?, del país, de poco más de $120 millones en el 2015-2016, demanda muy bajita, para 1.200 ahora en 2017. O sea, para Brasil es muy poco, pero es un aumento de 10 veces en la demanda. Y eso gracias también a una acción de promoción. Abrimos una oficina en São Paulo con 26 funcionarios exclusivamente dedicados a la atención al sector privado. Y nuestra misión en la región está centrada en infraestructura, infraestructura e infraestructura. Trabajaremos en otros sectores, el sector agro es muy importante, el sector de servicios es muy importante, pero la misión que hemos recibido de nuestros accionistas fue muy clara: sean agresivos en infraestructura. Y junto con la capacidad técnica del banco, ¿no?, pondremos toda la capacidad ya instalada de casi 60 años trabajando en transporte, energía, agua, el sector social, regulación, etcétera, a servicio de esa institución. Así que les invito a conocer mejor esa institución, sus instrumentos, porque está a su disposición para trabajar con empresas de todo el mundo, siempre y cuando quieran apoyarnos en nuestra misión en Latinoamérica. Paro por aquí, me pidieron 15 minutos, voy por 17. Paro por aquí para tener tiempo de tomar sus preguntas o eventualmente de volver a otros comentarios. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, vicepresidente. Vamos a ver cómo ordenamos las preguntas. Las primeras tienen que ver con en qué proyectos españoles o con participación de nuestro gobierno o de entidades de propiedad privada participa el Banco Interamericano de Desarrollo y en qué zonas de la región. Okay.
¿Con qué monto económico? Entiendo que la pregunta es la siguiente, o sea, ¿qué proyectos de empresas españolas en Latinoamérica participamos, ¿no? Porque acordándonos que el banco tiene su mandato exclusivamente en Latinoamérica. Miren, tenemos una relación, es hasta difícil darles montos, porque yo osaría decir que España junto con Brasil son los dos mayores beneficiarios del mercado de procurement del banco. Y mucho de ese beneficio viene de nuestros proyectos en infraestructura. Entonces, el banco, por ejemplo, está en el metro de Quito, donde una empresa española junto con una empresa brasileña son inversores. Estamos en el metro de Lima, donde también hay intereses españoles involucrados. Hemos financiado proyectos de energía por toda la región donde se han beneficiado empresas españolas. O sea, es hasta complejo llegar a un monto, porque la lista es demasiado larga. Pero hemos trabajado con SACIR, con Acciona, con todas las grandes operadoras de infraestructura españolas. Entonces, menciono algunos, pero hemos trabajado en el CEPAC, en el Sistema de Integración Energética Centroamericana, con el apoyo de empresas de España y también del Estado español, ¿no? En el caso del CEPAC, por ejemplo, fue una financiación conjunta con el gobierno de España. Hemos utilizado servicios de las empresas españolas vinculadas al Ministerio de Fomento, así que la lista es larga. Luis Antonio Pozas dice, el BID está reclamando a los gobiernos instrumentos que aumenten la transparencia tributaria para el mundo financiero. Sí. ¿Qué medidas promueven ustedes, por ejemplo, el levantamiento del secreto tributario y el intercambio de información? También le preguntan, de alguna manera son temas que se correlacionan. Luisa Domínguez quiere saber sobre si los casos de corrupción política, por ejemplo, en Colombia, en Brasil y en otros países del área, están entorpeciendo el desarrollo de inversiones por falta de seguridad y confianza. Sobre la primera pregunta, la respuesta es sí. Hemos promocionado un grupo de transparencia fiscal en la región que se fortaleció muchísimo después del caso de los Panama Papers, ¿no? Hasta para apoyar a los países de la región a juntarse a los acuerdos de la OCDE en términos de transparencia fiscal, que ha evolucionado mucho. Panamá es uno de los países que ha salido de la lista gris de los países de baja, así llamado de baja transparencia fiscal. Hemos apoyado a los países del Caribe también en desarrollar sus sistemas financieros, adaptarse a las legislaciones americanas, que son bastante rigurosas contra el lavado de dinero, además de trabajar con los gobiernos en nuestros proyectos de fortalecimiento institucional, de recaudación fiscal y de transparencia fiscal. Así que esa es una línea importante de nuestros colegas que trabajan en desarrollo institucional en el banco. La pregunta sobre la relación entre los casos de corrupción y la inversión, sí, definitivamente lo que ha pasado en Brasil y después desarrollado en otros países de la región. Hoy el tema de Odebrecht ya no está limitado a Brasil, ya hay investigaciones abiertas en República Dominicana, en Panamá, en Perú, en Colombia, en Argentina. Sobre el caso, era una empresa esencialmente global. Ha definitivamente limitado la inversión en infraestructura en la región en esos últimos
2 años. Ahora, la reflexión que yo hago es sobre las oportunidades que se abren a partir de ese proceso. Los daños son clarísimos, ¿no? La industria de construcción civil de Brasil fue muy dañada por ese proceso, ¿no? No voy a entrar en los méritos de si se deberían punir las empresas a los niveles que están siendo punidas, pero la industria de construcción civil ha sido muy dañada. Pero mirando sobre la óptica de qué tipo de oportunidades se abren, primero, yo creo que, y el banco justo escribía un email, intercambiaba emails con un investigador muy conocido chileno, de que el banco quisiera financiar un estudio profundo de los plea bargains, no sé cómo decirlo en español, los acuerdos de leniencia, los acuerdos hechos por las empresas, ¿no? Donde confesaban todos los procesos de corrupción, para estudiar de manera sistemática, ¿no? Y documentar las prácticas de corrupción que se utilizaban, de manera a de eso incorporar en nuestras legislaciones, las legislaciones del país, medidas que eviten que esos procesos vuelvan a ocurrir. Creo que también trajo a la región una lección muy importante sobre el tema de gobernanza corporativa, porque muchas de esas empresas, ¿no?, que se involucraron en esos procesos eran empresas familiares, cerradas, a pesar de ser empresas gigantescas. O sea, Odebrecht era una empresa gigantesca, pero aún así una empresa cerrada, tal vez empresas de capital abierto, no que no se hayan involucrado en escándalos de corrupción en el pasado, pero tal vez tuvieron una dificultad mucho más grande, ¿no?, en movimentar los volúmenes de recursos que movimentaron las empresas brasileñas en esos casos de corrupción. Yo creo que hay una lección también de que tal vez ese sea un sector que debiera mirar mucho más a tener una gobernanza corporativa mucho más sofisticada, mucho más robusta. Y por último y más importante, yo creo que eso es una oportunidad fundamental de reflexión sobre la práctica de la financiación de la política. Y ahí se aplica a Brasil, pero se aplica, creo que, incluso a Estados Unidos, donde vivo actualmente. Si miramos los casos en detalles, vemos que muchos de esos casos no pasaban por el enriquecimiento personal de los actores públicos. Eran efectivamente recursos destinados a la financiación de campañas políticas cada vez más grandes, cada vez más caras, ¿no?, y a la manutención de coaliciones políticas en los parlamentos, ¿no? Por lo tanto, nos invitan casi a gritos, ¿no?, a repensar la relación de la financiación de campaña con el sector de negocios. Me siento cómodo en hablar sobre mi país, pero yo osaría decir que también merece la pena mirar afuera esa dinámica. En relación al banco, tuvimos la suerte creo que habla muy bien de nuestros sistemas fiduciarios. Ninguno de nuestros contratos, cero, ninguno de nuestros contratos en el banco fueron objeto de investigación en ninguno de esos países donde esas investigaciones están en curso, ¿no? Odebrecht, por ejemplo, ha sido una fornecedora del banco, ha trabajado con nosotros en el pasado, no tenemos ningún contrato activo con ellos ahora, pero fue un fornecedor del sector privado, del sector público, así como varias otras las empresas que están bajo investigación, pero ninguno de los contratos que fueron adjudicados por las reglas de adquisiciones y siguiendo los controles fiduciarios del banco fueron objeto de investigación. Y creo que me excuso por jactarme del tema, pero dado los volúmenes de recursos que hemos operado en Brasil con esas empresas, eso es algo bastante sustantivo.
Gonzalo Díaz Velarde, del Economista, dice: ¿puede la elección de Donald Trump y la proliferación de dinámicas políticas proteccionistas frenar el desarrollo de los países latinoamericanos? Buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Ayer hablaba entre los encuentros que tuve sobre eso. Lo que hemos percibido, pasado un poco el susto de la elección de Trump y del discurso muy proteccionista y populista del presidente, es que uno empieza a prevalecer la política, ¿no? En el sentido que el discurso proteccionista ya ha bajado su tono de manera bastante sustantiva sustancial en los últimos meses, pero su impacto en la región ha sido, yo diría, más positivo que negativo, ¿no? Porque lo que hemos visto fue economías como la mexicana, por ejemplo, entendiendo que un país de su tamaño, de su relevancia, no puede depender exclusivamente de un solo socio. Y yo creo que la Unión Europea ha sido muy hábil y muy inteligente en aprovechar esa ventanilla que se abrió y retomar muy agresivamente sus acuerdos con la Unión Europea-Mercosur y Unión Europea-México, ¿no? Hoy vemos un México mucho más abierto a negociar con Europa, un México que buscó inmediatamente retomar una negociación de libre comercio con Brasil, que estaba parada hacía años, México mirando hacia Asia, los países de la región entendiendo que necesitan diversificar sus opciones. Entonces, creo que en el mediano plazo el discurso ha hecho más bien que mal a la región y ha abierto una oportunidad de oro, creo, para socios como los que están acá hoy. Isabel de la Torre Prados, de la Universidad Autónoma de Madrid, le pregunta sobre qué seguridad o garantía puede ofrecer el banco para favorecer las inversiones de los ahorradores europeos en las bolsas de las economías de Iberoamérica. Yo diría que para el inversor de bolsa, ¿no? Muy poca. No hay mucho que el banco pueda hacer. Lo que sí el banco está tratando de hacer es mitigar riesgos en proyectos, ¿no? Que pueden ser futuramente objeto de inversión de ahorradores europeos. Les doy un ejemplo, ¿no? Infraestructura. La financiación del periodo, y acá hay varios representantes de la infraestructura lo saben, el periodo más crítico de la financiación de un proyecto de la infraestructura es su periodo de construcción, ¿no? Entonces, del momento de la adjudicación hasta el inicio de las operaciones del proyecto, hasta el inicio de la generación de los flujos, es un periodo largo normalmente, que toma años, con varios riesgos, ¿no? Riesgos esos que normalmente no son asumidos por inversores institucionales, ¿no? Hay una cierta dificultad en el inversor de fondos de pensión entender ese riesgo de construcción, trabajarlo y financiarlo. Muy bien. Instituciones como la nuestra hacen riesgo de construcción hace 60 años. O sea, el Banco Mundial, nosotros, el Banco Africano, nacieron para financiar la construcción de infraestructura. Entonces, si hay algo que entendemos es el riesgo de construcción. Entonces, enfocarnos en diseñar instrumentos que permitan que ese proyecto se financie de manera adecuada, de manera sólida durante ese periodo, y que una vez que esté operativo, generando flujos y que su riesgo cae sustantivamente, transformemos nuestra participación reciclemos ese activo, ¿no? Que se refinancie ese proyecto con títulos de deuda que pueden ser vendidos a los fondos de pensión europeos, canadienses, japoneses, americanos. Es un gran servicio a esos inversores,
porque les abrimos la oportunidad de tener inversiones en proyectos de muy bajo riesgo. La infraestructura después de lista y generando flujos es un proyecto de muy bajo riesgo, de larga maturación, generarán flujos por 20 años, que es lo que los fondos de pensión necesitan, sin tener que correr ese riesgo de construcción tan elevado. También hemos emitido garantías a emisiones de deuda de proyectos en la región. Entonces, no garantías integrales a toda la debenture, no todo el bond, pero garantías parciales de crédito que han bajado el riesgo de esos bonds y seguramente mejorado su atractividad a inversores europeos. Pero yo diría que la mayor contribución nuestra es desarrollar buenos marcos institucionales y asumir riesgos que otras instituciones no tienen el apetito para asumir y que nosotros sí tenemos la capacidad de hacerlo. Alberto Garrido dice, usted habla de la necesidad de implicar y de aumentar la inversión privada en proyectos importantes, por ejemplo, de infraestructuras. ¿No cree que la falta de seguridad jurídica disuade mucho? Un caso paradigmático que se observa desde España, junto con otros, es la intervención y expropiación por parte del gobierno colombiano de Electricaribe, una filial del grupo español Gas Natural Fenosa. Sobre este mismo tema de la seguridad jurídica, Pedro González, de El Debate, dice, ¿cree usted que hay suficiente seguridad jurídica en la región iberoamericana como para atraer una inversión privada que a menudo se ha visto amenazada por nacionalizaciones y medidas fiscales punitivas? Okay. Yo no voy a comentar el caso específico mencionado de Colombia por no conocerlo y por tratarse de un país socio del banco, ¿no? Pero puedo comentar en general sobre el tema de la seguridad jurídica. Miren, vuelvo a acordarles que América Latina en los 90 ha sido la región que más ha atraído recursos privados a la infraestructura en el mundo en los 90, ¿no? Con un histórico de expropiaciones en el pasado de la misma manera. O sea, yo creo que los marcos regulatorios de la región, desde entonces, o sea, desde ese periodo que ya se mostró atractivo al sector privado, ¿no? Con casos de suceso y de fracaso, ¿no? El sector de telecomunicaciones ha sido muy bien sucedido, las inversiones que han hecho ahí han sido muy bien sucedidas, el sector de energía ha sido muy bien sucedido, el sector de agua mucho menos, ¿no? Con altos y bajos, pero desde entonces, de ese periodo de oro de la inversión privada en infraestructura extranjera en la América Latina, los marcos jurídicos han mejorado tremendamente, ¿no? Tremendamente. Yo insisto que el problema no está necesariamente en las leyes, ¿no? Si uno analiza la ley de APPs de Brasil o la normativa que está desarrollando Argentina, van a ver que eso es el state of the art, o sea, no es distinto de las legislaciones que uno encuentra en los países de la OCDE. Yo creo que hay sí un problema en los diseños contractuales que hacemos en la región, ¿no? Yo creo que invertimos muy poco en diseñar contratos de concesión sólidos, ¿no? Hay una simetría muy grande también entre el sector privado y el sector público. Entonces, eso genera con que el sector público acepte condiciones que después se muestren socialmente inaceptables o políticamente insostenibles hacia el futuro. Entonces, yo insisto que el enfoque está en desarrollar contratos mucho más robustos, sin prejuicio de que hay la necesidad también de la constitución de agencias reguladoras mucho más independientes, con capacidad de acción mucho más fuerte, ¿no? Pero creo que hay un rol ahí para jugar de instituciones como la mía, con el apoyo de socios del sector público, de la cooperación internacional,
en fortalecer las capacidades del Estado, de los estados en negociar con el sector privado. Yo creo que eso está en el mejor interés del sector privado. En el corto plazo puede parecer que no, ¿no? Pero en el largo plazo, si no hay proyectos de infraestructura de corto plazo, eso se muestra absolutamente necesario. Rafael González, de ALSA, le pregunta si existe disposición del BID para apoyar, financiar los proyectos a lo largo de todo su ciclo de vida, es decir, más allá de la construcción y entrega, operación y mantenimiento. El ejemplo del transporte público con infraestructura dedicada. Sí, no, completamente. O sea, no solo tenemos la disposición, como lo hacemos, financiamos durante todo el ciclo de vida de un proyecto. Es que creo que tal vez nuestro valor añadido más fuerte sea en la fase de los ciclos de los proyectos, donde manejamos mejor, entendemos mejor riesgos que otros actores del mercado no entienden. Tenemos un mandato legal en el banco de no competir con el sector privado. No estamos en el negocio para sacar el sector privado del proceso. Tenemos que ser complementarios a las otras fuentes privadas de financiación. Entonces, por eso enfaticé tanto el periodo de construcción. Pero sí, ya participamos y tenemos interés en mirar oportunidades en todo el ciclo del proyecto. Antonio López Corral, de la Universidad Politécnica de Madrid, dice, dada la importancia del armado de los contratos PPP, ¿cuándo exigirán los bancos de desarrollo titulación universitaria especializada a los funcionarios responsables de ese armado? Y dice que la Universidad Politécnica tiene formación especializada en la Escuela de Ingeniería de Caminos. También yo le quería preguntar, ¿qué oportunidades de carrera profesional ofrece el banco y qué posibilidades tienen los jóvenes universitarios españoles? Gracias por las dos preguntas. Yo creo que el tema de capacitación de los actores, de los agentes públicos que diseñan y trabajan en ese contrato es crítica. Y tanto es así que no solo nosotros, pero también el Banco Mundial, el Banco Asiático, ha invertido muchísimo en crear un cuerpo de conocimiento, de mejores prácticas sobre el tema y diseminarlo de las formas más eficientes. En ese proceso hemos hecho asociaciones con varias universidades para, en fin, proveer esas capacitaciones, pero también tenemos que entender que trabajamos con funcionarios que están, en el caso del banco, 26 países distintos. Entonces, el banco ha optado por trabajar con socios locales, con cursos de capacitación en línea. El banco hoy tiene lo que se llama un Massive Online Courses, ¿no? un MOOC de PPPs dedicado exclusivamente a los funcionarios públicos de la región. Y muy recientemente ha juntado fuerzas con el Banco Mundial, con el Banco Asiático, en crear una certificación para profesionales en APP, ¿no? A los moldes del CFA, del Chartered Financial Analyst. Hemos creado contratado una empresa certificadora para establecer los estándares mínimos, ¿no? Establecido el cuerpo de conocimiento mínimo necesario, los exámenes que deben tomar para obtener esa calificación. Acá veo Fernando, que fue mi colega del FUMIN, que fue uno de los inspiradores de esa idea. Sobre las oportunidades para los jóvenes españoles, yo diría que hoy el banco se ha beneficiado mucho, es poco elegante decírselo acá en España, en Madrid, pero tengo que ser sincero, de la crisis por la cual pasó España. Hemos importado una gran cantidad de cerebros españoles al banco. Hoy hay una cantidad grande de jóvenes españoles, sobre todo en el sector privado del banco, ¿no? El jefe de división, nuestro jefe de división de infraestructura del sector privado
es español, la jefa de operaciones de nuestro sector privado es un español, el jefe de advisory es un español, todos egresos acá de las instituciones financieras españolas y de las escuelas de negocio españolas. Así que estamos de brazos abiertos a los profesionales españoles. Vamos a cambiar un poco de tema. Santiago Robles dice, ¿se ha puesto en marcha ya el acuerdo entre el BID y la Fundación Real Madrid para promover escuelas sociodeportivas y otras iniciativas en favor de menores en riesgo de exclusión? ¿En qué países va a desarrollarse este proyecto después de la primera experiencia en Costa Rica? También dice Santiago que cómo se reparten la inversión económica y los recursos que aportan cada una de las dos entidades. Y señala que la Fundación Real Madrid ya sostiene 150 escuelas sociodeportivas en Iberoamérica y en Caribe, con más de 2.000 jóvenes beneficiarios. Agradezco la pregunta. Conozco bien conozco nuestro acuerdo con la Fundación Real Madrid. Incluso yo creo que estuve en uno de nuestros proyectos conjuntos, pero no tengo los detalles ni los números. Tengo acá nuestros representantes en Madrid que tal vez puedan contestar después lateralmente los detalles de los números, si no le molesta. Bueno. David Penado, del boletín Cuba Económica, dice, tras el deshielo entre Cuba y Estados Unidos, se ha hablado mucho del regreso de Cuba a las entidades multilaterales de crédito. ¿Cuándo cree que podríamos ver su entrada en el BID? ¿Qué tipo de créditos, inversión y cooperación técnica podrían realizar el banco en la isla? Gracias por la pregunta. En realidad, Cuba fue un socio fundador del BID, ¿no? Cuba estaba entre los países que fundaron el Banco Interamericano, y una anécdota es que en nuestro primer encuentro en Punta del Este, nuestras primeras reuniones de ministros, Cuba fue representada por Ernesto Che Guevara, ¿no? Que, en fin, hizo un discurso famoso sobre nuestra institución. Entonces, Cuba, el momento que vuelva al seno, a la familia interamericana, es importante recordarles que el banco es un brazo financiero, si quieren, de la Organización de Estados Americanos. Entonces, es una necesidad para que Cuba vuelva al banco, el banco vuelva a Cuba. Que, bueno, Cuba se reintegre formalmente al sistema interamericano, a la OEA, y estoy seguro que en el momento que eso pase, ese proceso se va a desarrollar mucho más, de manera muy ágil. Creo que todos los latinoamericanos queremos ver Cuba reinsertada en todas sus capacidades en la familia interamericana. El BID tiene proyectos en Venezuela y, aunque sea a título personal, ¿cómo ve usted la evolución de ese país? Sí, tenemos proyectos en Venezuela. Venezuela es un socio del banco en pleno ejercicio de sus derechos. Tenemos una oficina de representación en Venezuela. Hemos reducido nuestra participación, nuestra presencia en el país, no por una opción del banco, sino porque Venezuela nos ha demandado poco en los últimos 10, 15 años. Pero tenemos grandes proyectos. Le menciono uno, que es la hidroeléctrica de Guri, que es la mayor hidroeléctrica de Venezuela. El banco está involucrado en su modernización. Es un proyecto de casi 800 millones de dólares, con sus dificultades de ejecución, pero estamos avanzando. Tenemos también proyectos en la área social. Bueno, es necesario de conocimiento de todos los retos políticos por los cuales pasa Venezuela. Creo que
se agrava ahora que hay una convocatoria de una nueva constituyente. Esperamos que las partes en Venezuela tengan la serenidad de sentarse y alentamos a las partes en Venezuela que tengan la serenidad necesaria para sentarse a hablar, pero sobre todo alentamos muy fuertemente a ambas partes, ¿no?, que mantengan el respeto a los derechos humanos, a renunciar al uso de la violencia que hemos visto de manera muy clara, muy gráfica en los últimos tiempos en el país. Y el banco estará listo a apoyar a Venezuela en el momento que entiendan que ese apoyo es necesario, junto en coordinación con el resto de la comunidad internacional. Desde el boletín dice, se ha publicado que filiales del canal de Isabel II se han beneficiado del Fondo del Agua. ¿Han abierto en el BID alguna investigación al respecto? Yo no tengo conocimiento de ese caso específico, así que se puede tener el nombre y después el dato de quién hizo la pregunta, no hace falta leerlo en público. Yo encantado en hacerle llegar una respuesta. Por favor, quien hizo la pregunta, búsqueme para que tengan mi contacto personal. La última pregunta la hace Luisa Marcaide y dice, ¿cómo deberían los países latinoamericanos apostar por la productividad, teniendo en cuenta que la región está perdiendo progresivamente la ventaja de tener una estructura demográfica joven, con una tasa de desempleo del 18% en el segmento de edad entre 15 y 24 años, la tasa más alta registrada en esta década? ¿Están preparados los países de Latinoamérica para desarrollar sus recursos humanos? ¿Cuáles son los retos en materia educativa y cómo va a contribuir el banco a superarlos? Mire, yo creo que ese es el gran desafío de mi generación, de esta generación en Latinoamérica, es el reto de la productividad. Creo que la región ha encontrado fórmulas de incluir a la gente, ¿no?, de disminuir las desigualdades, pero si queremos efectivamente dar el salto de países de renta media a países efectivamente desarrollados, la clave está en trabajar la productividad. Y específicamente pasa, uno, infraestructura, que ya hemos hablado bastante en el día de hoy. Dos, formación de nuestro capital humano. ¿En cuál formación del capital humano? Es difícil decir que el desarrollo de la primera infancia es más o menos importante que el desarrollo juvenil, la formación universitaria. Pero es claro, es obvio por los números y por los datos demográficos que usted mismo levantaba, que tenemos un reto en casar las necesidades de nuestras empresas con la vocación de nuestros jóvenes. Latinoamérica tiene un grave problema de la juventud, o sea, jóvenes que no encuentran oportunidades ni para estudiar ni para trabajar. Eso es el combustible y es el material del cual se alimentan las marras, las gangues, la violencia urbana en nuestra región. Por lo tanto, hay un reto fundamental en desarrollar la educación vocacional de estos jóvenes y entender muy bien qué necesita el sector productivo y capacitar y servir de plataforma de casar esas dos necesidades. Les digo eso porque cuando hablamos con los empresarios locales, es frecuente que nos digan que no encuentran la mano de obra necesaria para el ejercicio de sus inversiones. Por otro lado, tenemos, como decía usted, una alta tasa de desempleo y una tasa de desempleo concentrada exactamente en esos jóvenes que van de 15 a 23 años, ¿no? Entonces, es obvio, es claro que hay una necesidad de invertir muy fuertemente en el entrenamiento vocacional, sin prejuicio de, claro, invertir en investigación y desarrollo, en el desarrollo de tecnologías, en la inversión en la early childhood, ¿no?, en la primera infancia,
que es sumamente importante, pero yo creo que trabajar ese seguimiento va a ser nuestro reto en los próximos años. En nombre de los patrocinadores, Red Eléctrica, que ha estado representada hoy en esta mesa por doña Ana Cuevas, de BT, representada por don Manuel Arias, don Ramón Casanova, de Asisa, cierra el acto. Muy buenos días. Simplemente dar las gracias al vicepresidente del BID, señor Da Rosa, por su presencia y por sus palabras, y también a don Isaac Martín por su presentación. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y por su presencia. Gracias.